Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Ponte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa. Buenas noches, son las 10 de la noche, 10 y 10. En concreto, empezamos Iskra Radio. Hoy el programa hablará sobre las revueltas de Ucrania y tendremos como invitados en la mesa a Aitor, miembro de Cierzo Rojo, y a dos militantes de la UJC Aragón, Víctor Relova y Julio Yagüe. Además, tendremos una entrevista a Alberto Sicilia, corresponsal en Ucrania estos días y autor del blog de Público Principio Marsupia, y contaremos con nuestras secciones habituales. Comienza Iskra Radio. Las revueltas en Ucrania toman cada vez mayor protagonismo en los medios de comunicación. Estos las ensalzan y adoptan un discurso totalmente crítico con el gobierno ucraniano. Revueltas proeuropeas, de la parte occidental del país que desea entrar en la Unión Europea por intereses económicos. Revueltas en las que derriban estatuas de Lenin y varias cabezas visibles pertenecen al movimiento neonazi. Los mass media suelen omitir el dominio de la extrema derecha del movimiento. Hace poco tomaron el ayuntamiento de Kiev y lo llenaron de símbolos pronazis. La información apenas se hizo eco. Hoy intentaremos destapar el discurso oculto de los medios de comunicación en Iskra Ucrania.
aceptar, me niego a aceptar que tú consideres héroes a quienes prendieron fuego a las calles de Burgos. Y me da igual lo que hayan podido decir tres personas. Para mí jamás van a ser héroes. Son lo peor del sistema. Jaime, me quedo con las protestas pacíficas de la gente de Burgos. Ahí sí que tiene mi apoyo. Pero yo a estos chicos, con el pasaporte, no les voy a llamar héroes nunca. Porque no son héroes. Son lo más abyecto del sistema. Matiz de 5 segundos. En tu periódico habéis llamado héroes a los jóvenes que con pasamontañas peleaban con la policía en Ucrania. En tu periódico. ¿Qué pasa? Que cuando son ucranianos son héroes por la libertad, pero si son ciudadanos de Burgos, españoles, entonces son terroristas. Un poco de coherencia. Bien, comenzamos con nuestra primera mesa de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el tema general de Ucrania, un poco los aspectos generales, qué está pasando ahí, la contextualización. Tenemos en la mesa primero a Julio Llague. Hola, Julio, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el expresentador de Iskra. Si quieres decir algunas palabras ahora que puedes, como despedida de Iskra. Nada que aportar, es una bonita experiencia. Vale. A Víctor Relova también, habitual aquí también en Iskra. Buenas. Y Aitor, miembro de Cierzo Rojo. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero que me digáis, cada uno, que comentéis una valoración de lo que allí ocurre, del marco general de cómo veis la situación en Ucrania. ¿Quién quiere empezar? Aitor, por ejemplo. Vale. Bueno, vemos que hay una pugna entre el poder del imperialismo dominante ahora mismo, que se quiere hacer abiertamente con un país más, para la Unión Europea, la OTAN y demás organismos imperialistas. Estados Unidos y la Unión Europea se quieren hacer con ese país abiertamente y firmar unos tratados de libre comercio que acaben integrando a Ucrania lo acaben integrando de facto en estos organismos, frente a una parte de la población ucraniana, según algunas estadísticas incluso mayoritaria, que no quiere esto y que quiere un acercamiento hacia otro grupo de poder alternativo a este, que igualmente capitalista, tanto hay que decirlo, que sería el de pues la unión, el acercamiento a Rusia y a otros países de la antigua URSS, como son Kazajstán y Bielorrusia. Y ahí, pues bueno, como nosotros vivimos en España, un país capitalista, miembro de la Unión Europea, la OTAN, etcétera, pues los medios de comunicación constantemente, supongo que luego entraremos más de lleno en esto, pues alabando esta supuesta revolución y defendiéndola, eso que veamos nosotros en los medios. Supongo que bajo mano, bajo mesa, pues hay algo más que una defensa verbal de esta llamada, en unos sitios, revolución, revuelta, pues de esta llamada disidencia ucraniana. Sí, en el tema de los medios de comunicación entraremos más profundamente más adelante. Víctor. Sí, bueno, como decía el compañero, esto es una pugna entre las distintas potencias imperialistas y es también una búsqueda del bloque imperialista occidental, con la alianza entre la Unión Europea y Estados Unidos, de cercar a Rusia, ahora que Rusia vuelve a tener cierto nivel de influencia geoestratégica que amenaza el dominio de lo que eran las exrepúblicas soviéticas, que era pues otro jugoso nicho de mercado donde habían entrado las potencias occidentales. No hay que olvidar que Ucrania es la segunda república en nivel de desarrollo y población, después de la propia Rusia. Entonces es un bocado muy jugoso. Es un bocado muy jugoso porque además le sirve para acercar a Rusia, no solo a nivel geoestratégico, sino que es que además el 80% del gas natural ruso que entra en Europa pasa por Ucrania. Y por si fuera poco, otro de los grandes recursos naturales que el capital quiere apropiarse y que está en Ucrania, es que Ucrania es uno de los mayores productores y de las mayores reservas de carbón y que encima está mayoritariamente en manos públicas. Con lo cual es un jugoso bocado para el capital transnacional y además una posición, una trinchera que quiere ocupar para acercar a Rusia. Bien, de momento argumentos basados en la geopolítica y en la estrategia. Julio, ¿algo más que aportar? Yo entraría un poquito más en lo que viene siendo que Ucrania también en cierto modo es una solución que da el capital europeo a la crisis que está teniendo a día de hoy. El capital por sí mismo necesita ampliarse. Ya está copado todo el mercado mediterráneo, también ha sido copado el mercado de Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia y tal. Y ahora se expande un poquito más por propia inercia capitalista lógica hacia Ucrania. El
Pasa que en Ucrania la vía democrática, entre comillas, que solucionó los problemas en el Mediterráneo o en Europa del Este, no es la que ha funcionado, no se puede concurrir por vía elecciones, no se puede ganar esa adhesión europea, y entonces ha habido una alianza con ciertos sectores nacionalistas para fomentar esta sublevación, ¿no? Que podría compararse un poquito con otras sublevaciones que ha habido en otros lugares. Uh-huh. Las sublevaciones, les encabeza una oposición que es bastante, no es un grupo homogéneo, tiene bastantes intereses cruzados, bastantes representaciones políticas. ¿Nos podríais hablar un poco de quién conforma esa oposición al gobierno y qué intereses les mueven? Bueno, voy a lanzar un poquito ahora que se exalta. Yo hablaba antes, esta intervención última, que había habido una alianza entre la Unión Europea y ciertos sectores nacionalistas, ¿vale? Como solamente los compañeros van a aportar más, bueno, voy a dejar solamente una pequeña puerta abierta, y es ¿a quién le interesa este ascenso de nacionalismo? Obviamente a las burguesías nacionales, ¿no? Que se ven un poco en desventaja frente a las, digamos, a las burguesías más internacionales. Esto es una relación lógica que se da en el siglo XIX, en el siglo XX, es la relación más lógica que cualquier más parte el nacionalismo. Y luego otro gran sector de la población que es el que alimenta, digamos, las bases de esta revolución, que es otra población, es, pues bueno, esta gente afectada por la crisis, afectada por esta serie de medidas, que se queda un poco al margen, un poquito que viene siendo la clase trabajadora. La alianza que podemos ver a día de hoy que conforma esta contrarrevolución es la misma que se ha estado dando durante el siglo XX y siglo XIX en muchos aspectos históricos. Víctor. Bueno, yo creo que para entender el papel de la oposición habría que entrar, y espero que luego entremos, en la división territorial tan importante que hay en Ucrania. Pero si definimos lo que es la oposición son sobre todo tres partidos. Perdón por mi pronunciación. Batkyivtsina, que era el primer partido de la oposición en las elecciones de 2012, que está liderado por Yatsenyuk, que era el exgobernador del Banco de Ucrania y que era el máximo defensor de los postulados económicos neoliberales del Fondo Monetario Internacional. El siguiente partido de la oposición es UDAR, que es golpe o puñetazo, que está liderado por Klitschko, que es un exboxeador y que tiene el apoyo explícito de Merkel y de la Fundación Konrad Adenauer. También pues un neopopulismo de derechas. Y por último la ultraderecha, digamos, más neonazi que está en auge es Svoboda, que está dirigida por Tiagnivok, y que para que nos situemos un poco, pues es un partido que en 2004, por consejo del Frente Nacional francés, renuncia a la parafernalia nazi, pero que tiene, por ejemplo, referentes como el MSR aquí en España, que en 2012 fue denunciado por una organización de derechos judíos por las banderas neonazis que mostraron en la Eurocopa, que también desmantelaron en una de las ciudades que gobiernan el desfile del orgullo gay, o que hicieron el mismo año pasado un homenaje a las SS nazis. O sea, realmente está un poco en la línea que estamos viendo la de la ultraderecha, como también en Amanecer Dorado, de realmente unos postulados neonazis muy claros, pero una renuncia a la simbología más clara en aras de intentar aglutinar a gente descontenta con sigmas populistas y racistas. Aitor. Bueno, ya tengo poco que aportar después de lo que han dicho los compañeros, pero bueno, está claro que... Si quieres aportar ahora lo que tengas que decir, y luego te puedes meter en el tema de la división territorial que ha comentado Víctor, que es bastante importante para entender lo que está ocurriendo ahí. Sí, adelante. La división territorial en las zonas más en las zonas del este la gente es más prorrusa, por así decirlo, y ya no solo en lo cultural y demás, sino que también hay más comunistas. Por ejemplo, el Parlamento Autónomo, o no sé cómo se llama exactamente, de la península de Crimea ha dicho que si cae en manos de los fascistas el país de Ucrania, que Crimea se convertirá en una república, y está más hacia el oeste. Entonces el este prorruso no sale, y en el que tienen más fuerza los comunistas, no sale apenas en los medios de comunicación, pero hay manifestaciones pues tanto abiertamente a favor del gobierno como manifestaciones comunistas en contra del fascismo y estratégicamente de alguna manera, sino a favor del gobierno, contra la oposición esta de neoliberales y fascistas. Que por otro lado, bueno, pues por un lado choca, por ejemplo, Svoboda
que, bueno, en los países de Europa que ya están en la Unión Europea, los partidos, la ultraderecha neonazi, por así decirlo, otras ultraderechas no, pero la ultraderecha neonazi habla de salirse de la Unión Europea y está en contra. En Ucrania es Svoboda pide la entrada en la Unión Europea. Nos puede chocar, pero si tenemos en cuenta que la ultraderecha siempre va a ser anticomunista, procapitalista y un instrumento más de la burguesía, pues en Ucrania tiene lógica que estratégicamente sea esos intereses, y además toda esa gente es anticomunista y antirruso en general. Entonces van a estar en ese lado de la barricada. De todas formas, aunque unos sean abiertamente neonazis, racistas, muy violentos, etcétera, etcétera, los demás partidos, el primer partido que has nombrado, que anteriormente tenía otro líder que fue presidente, que fue Víctor Yushchenko, el de la famosa Revolución Naranja, que también la alabaron los medios y demás, bueno, pues ese también es admirador de Stefan Bandera, el líder de los colaboracionistas nazi con el nazismo ucraniano, que supongo que iba a salir este personaje a lo largo del debate, pero que veamos que, por ejemplo, estos tipos no son admirados solo, como Stefan Bandera, no son admirados solo por la ultraderecha neonazi, sino que el partido de centro de la Revolución Naranja, el más moderado, el más querido por la derecha democrática y el liberalismo, incluso por la socialdemocracia del sistema, también es admirador de Stefan Bandera, y bueno, y han derribado, aparte de como actos vandálicos, han retirado legalmente, entre comillas, estatuas a los antifascistas y a los soviéticos, y recuperado la imagen, pues, de personajes colaboracionistas con los nazis. El odio anticomunista, es curioso cómo comparten eso partidos de ultraderecha, pues el MSR de aquí, que es el referente que antes ha comentado Víctor, del partido de ahí, de neonazi de Ucrania, y como aquí los partidos llevan un discurso anti-Europa y ahí pro-Europa. Curioso cómo afloran esas diferencias. Víctor, me pedía la palabra. Sí, digamos que está esa división territorial entre aquellos territorios, digamos, que estaban más cerca de la influencia rusa, que tienen más población rusa, y luego aquella parte que históricamente había tenido más relación con Polonia y con el Imperio Austrohúngaro. Entonces, el sur y el este, que es realmente la mayor parte del territorio y la más poblada, es la más prorrusa y la que realmente apoya, digamos, la no entrada a la Unión Europea, que probablemente, como decíamos, es mayoritaria. ¿Cuál es el problema? Que hay regiones como Galicia, que Galicia... Perdona, Víctor, que la entrada a la Unión Europea, o sea, que pedir la entrada a la Unión Europea no es mayoritaria. No es mayoritario. Estamos hablando de que las protestas se centran en Kiev, que no olvidemos, allí viven 2,8 millones de habitantes de un país de 40 millones. Es como si se centrase una protesta en Madrid y lo quisiéramos considerar que es toda España la que está apoyando esta protesta. Pero, como decía, son dos divisiones muy, muy claras, ¿no? Galicia, una zona donde incluso se apoyó al nazismo frente a la Unión Soviética, y el sur y el este, que son, repito, donde hay más población y donde se apoya la zona más prorrusa. Crimea, como decíamos, ya ha dicho que se independizaría para unirse a la zona de influencia rusa. Y, por ejemplo, Donbass, que es también otra zona donde tienen mucha influencia los comunistas, había cientos de mineros, de trabajadores de las cuencas mineras organizados que habían defendido la sede del gobierno regional de Donetsk por las armas del asalto de los neonazis. Siguiendo con lo del anticomunismo, creo que se da la misma paradoja que en Grecia, y es que son dos países donde realmente la población murió de una forma brutal a manos del nazismo. En Ucrania murió 1 de cada 6 habitantes en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. Entonces, ¿cómo es posible que labor de destrucción de la propia historia de ese pueblo se ha llevado a cabo para que un pueblo que ha sufrido a manos del nazismo vea resurgir ahora este tipo de movimientos? Sí, bueno, sí, Julio. Sí, bueno, para cerrar, hablábamos de la división, vamos a centrar ahí. La división la ampliaría un poquito más dentro del marco económico. Dentro del mundo eslavo está siempre esta doble versión, una pro-europea y otra más interior, ¿vale? El ejemplo muy bueno sería Rusia. Rusia, vemos que a veces la capital es San Petersburgo y a veces la capital es Moscú. ¿Qué representa San Petersburgo y todo el mundo báltico? Pues está Rusia más mercantilista, comerciante, burguesa, que tira más hacia Europa. Y luego está la versión
rusa, la versión moscovita, ¿vale? Más interior. Esto dentro del mundo eslavo se repite en muchos lugares. Por ejemplo, en Yugoslavia vemos el ejemplo entre Eslovenia o Serbia, o también vemos aquí el ejemplo en este caso, que es Ucrania, ¿vale? Que aprovecha, vale, esto es un poco una base que alimenta, se combina con este nacionalismo ucraniano. Pero este nacionalismo ucraniano que está saliendo ahora en esta forma de rebelión no es netamente pro-europeo, porque claro, como todos sabemos, todo lo que sepa del fascismo no tiene un corte internacionalista, todo lo contrario, ¿vale? Entonces yo creo que están apoyándose mucho en la Unión Europea esta desestabilización del gobierno ucraniano, pero gran parte de la gente armada que está saliendo a las calles van a acabar dándose tiros con quien haga falta, incluido con los europeos, igual que va a pasar en Siria, igual que pasa en muchos lugares. Digamos que están dando un poquito, están criando cuerpos, para que nos entendamos. Y un detalle que se me olvidaba es que el anticomunismo llega a tal punto que allí donde los neonazis realmente controlan los territorios, como es en Ivano-Frankivsk y en Ternópil, han ilegalizado tanto al Partido Comunista como al Partido de las Regiones, que es el partido gobernante. O sea que realmente han llegado al punto de que allí donde gobiernan directamente ilegalizan a los que están digamos, oponiéndose a sus posturas. Sí, el anticomunismo en los países del este, bueno, es algo que puede existir más en mayor medida. ¿Cómo pensáis que influyó a los países del este la caída de la URSS? ¿Cómo han ido desarrollando su economía, su pensamiento? Víctor, me pide la palabra. Sí. Para empezar, yo creo que habría que hablar del desastre económico que supuso para Ucrania la caída de la URSS. Hasta 2006 no recuperó el Producto Interior Bruto de 1990. Y de hecho parte del conflicto, hay que explicarlo también, en realmente la dura situación económica que tiene. 1 de cada 8 personas en extrema pobreza, etcétera. Digamos que dentro de la zona de influencia rusa, donde podrían estar Moldavia, Bielorrusia, Kazajstán, Armenia, etcétera, digamos que Ucrania es el eslabón débil. Es el eslabón débil y además la zona, digamos, más importante para que esa influencia rusa se consolide. Decía Brzezinski, el ex asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, que Rusia sin Ucrania es un estado normal y con ella es una potencia. Entonces, realmente Ucrania es una pieza fundamental de este juego que tienen entre potencias. Y como decía, no es como Moldavia, por ejemplo, que era uno de los posibles aliados, donde lleva 14 años siendo el Partido Comunista el más votado y se alía a la oposición para que no salga, o es Bielorrusia, donde vivió hace poco protestas muy similares, pero que no consiguieron nada. Digamos que es el eslabón débil que han encontrado para romper, para entrar en ese cerco a Rusia y romper ese intento de reconstrucción de una zona de influencia. Bueno, por salir un poquito a lo que decías tú, cómo ha influido la caída de la URSS al resto de Europa. Pues salir un poquito del año 2014 y de Ucrania, la caída de la URSS obviamente influye completamente a todos los países. Cae la URSS, todas estas riquezas naturales, o sea, riquezas de cada estado se ven manipuladas, ¿vale? Por unas pocas manos. Y entonces esto ya, a partir de ahora se determina completamente la política de todos los países. Vemos en los 90 una salida en clave negativa de este proceso contrarrevolucionario, ¿vale? Y todos los países un poco se abandonan al capital buscando lo que el capital les había prometido. A lo largo de los 90 esa visión, ¿vale?, se da de bruces con la realidad. Entonces se crea, esto es paralelo en todos los estados que eran socialistas. Entonces se crea una gran frustración a finales de los 90, porque hay una gran pobreza, una gran depresión económica en todo este ámbito antiguamente socialista. ¿Qué es lo que pasa? Que a dónde miran, después de mirar el capitalismo, a dónde miran dónde buscan el bote de salvavidas de este naufragio? Pues lo buscan hacia la Unión Europea. La Unión Europea obviamente había hecho su trabajo previo, ¿vale?, para conseguir esa hegemonía. En 2004 es cuando entran gran parte de estos países y realmente hay un crecimiento, ¿vale?, económico, pero en 2008 es cuando un poquito la cosa pincha. ¿Qué pasa en 2008? Que bueno, hemos visto todo el desastre de los años 90, privatizador. Luego todas estas empresas privatizadas nacionales se habían visto absorbidas cuando entró la Unión Europea por empresas prácticamente alemanas. Y ahora, en 2000, después de la crisis, ¿qué debate queda abierto? El socialismo ha sido completamente desterrado y las ideas socialistas están siendo perseguidas. El capitalismo clásico, digamos, capitalismo nacional, también ha sido derrotado. Hemos visto el ejemplo de los 90 y el comienzo de 2000. Y la visión europeísta también ha sido completamente derrotada, porque vemos que la crisis ha afectado a ellos. Entonces, ahora mismo no hay hay un tipo de vacío ideológico en estos países. ¿Quién entra ahí? Bueno, pues entra, lógicamente, el fascismo, que no se ha visto perjudicado desde el año 45. Pero es que en el año 45, cuando estaba el fascismo en auge, bueno, 45 previamente,
representaba en el imaginario de los países del este, el fascismo representa el combate del comunismo. Si vais alguna vez a Rumanía, a Hungría, sobre todo Polonia también, vemos, bueno, en cualquier otro país, veréis que muchos memoriales sobre la represión comunista. De hecho, se remarca mucho más la represión comunista que el fascismo. Os invito a que si vais alguna vez viajando por ahí, habléis con la gente, veáis lugares, memoriales y veáis el imaginario colectivo que tiene el anticomunismo, que fue el creado a partir del año 90. ¿Es influyente entonces la caída de la URSS en estos países? Completamente. No podríamos comprender la realidad ahora si no analizamos desde ahí. También, ahora entrando en esto último que has dicho de, pues, que ya entraría en lo de, pues, en lo ideológico y entraría por un lado en los medios de comunicación de masas clásicas y clásicos y su manera de, bueno, pues de intentar convencer a la gente de que no vuelva a un pasado en el que la clase trabajadora controlaba los medios de producción y era dueña del país. También, pues, a veces quien haya trabajado con inmigrantes rumanos de cierta edad, etcétera, supongo, no sé, que en muchos de estos países la gente que ha llegado a vivir el socialismo y ha vivido el capitalismo, casi ninguno habla mal del socialismo, o en todo caso dice, bueno, no era todo perfecto, pero no había la pobreza que hay ahora, no se pasaba hambre, etcétera, etcétera. Claro, sí, solo hace falta ver las últimas encuestas, por ejemplo, a la población rusa, que decían que el 50% de la población, que eran además los que habían podido vivir en la Unión Soviética, añoraban ese periodo, y que el líder mejor valorado era Brezhnev, también porque fueron los años de más florecimiento. Sí, te dejo continuar. Claro, eso entre las generaciones que han vivido la comparación del socialismo y el capitalismo, ya no digamos en los que ya son muy abuelos, que han vivido el fascismo, el socialismo y luego el capitalismo. Eso es más todavía. Pero supongo que toda esta gente de Svoboda y los elementos más abiertamente neonazis, más violentos, etcétera, es gente muy joven que no ha vivido el socialismo apenas y no ha podido comparar lo que es el socialismo y el capitalismo, mucho menos compararlo a ambos sistemas con el fascismo, bueno, que en realidad es otra forma de capitalismo. Entonces ahí se vería una explicación, y que no lo hayan vivido y tengan tanta animadversión hacia el socialismo es en parte pues por lo que dices tú, de que se remarca la supuesta represión comunista, etcétera, etcétera, porque a partir del año 90 en la historiografía en sí misma no, más bien en los medios de difusión de quienes tienen la sartén por el mango, se ha hecho hincapié en todo eso, se ha exagerado o directamente se ha inventado pues supuestos crímenes, Stalin para arriba, Stalin para abajo, falta pues todo lo que caerían los medios de comunicación habituales. Entonces yo creo que es un lavado de cerebro durante 20 años que se les ha hecho a gente muy joven. En lo básico estoy de acuerdo con lo que dice Aitor. Me gustaría limar un poquito las perezas. Por ejemplo, en la red de Antigua sí que hablas con gente estuve viviendo una temporada en Alemania y veo mucha gente al sur de Alemania, mucha gente que es inmigrante de ahí. Hablas con gente y tenía un buen recuerdo realmente de RDA. Pero, por ejemplo, si hablas con gente de Hungría, ¿vale? En Hungría sí que el recuerdo es bastante negativo. Más que en tanto en cuanto, yo digo que el análisis más de Hungría o Polonia también es sentimiento antirruso muy fuerte, como las repúblicas bálticas. El tema es que es más emocional, es decir, ellos no ven desde el punto de vista racional, en términos económicos, si han mejorado o empeorado. Ellos ven desde el punto de vista emocional. Ellos se han visto siempre como oprimidos. Polonia, repúblicas bálticas y Hungría. También ese debate existe, por ejemplo, a día de hoy, tras la perversión de las guerras de Yugoslavia. Sí. Si hablamos, por ejemplo, Eslovenia, muy interesante también la gente ahí que te va a decir. Y sobre todo en el extranjero, porque claro, en Yugoslavia pasa lo que ha pasado y ahí se pervirtió todo mucho. Entonces, el sentimiento que dices tú, que la gente mayor te va a hablar bien en Rumanía, sí, la gente te va a hablar bien de lo que pasó en el pasado. No te van a hablar mal, pero sería muy matizable porque también cada país tiene su casuística y cada realidad. En términos generales estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría simplemente matizar que hay que adaptar a cada realidad. Claro, y hasta tal punto, digamos, simbólicamente está muy cruzado por esas diferencias nacionales que por un lado se vive ese sentimiento antirruso de las zonas que eran
más de influencia polaca y austrohúngara, y por otro lado Kiev era la raíz tanto histórico como política del pueblo ruso. O sea, digamos que está localizado precisamente en Ucrania muchas de las cuestiones clave de esta división, sin hablar de un suceso grave, tanto sobredimensionado como instrumentalizado, como fue la hambruna ucraniana del Holodomor, que fue, instrumentalizada al nivel más extremo que nos podamos imaginar, tanto por la propaganda capitalista como por la izquierda trotskista, como por todos los actores que tenían interés en desprestigiar la Unión Soviética. Se mezcla lo ruso con lo comunista, por lo general, en estos países. Entonces la perversión, tú cuando hablas de cuando hablas de socialismo, tú a lo mejor dices, alguna vez he hablado con algún amigo de por ahí, y yo nunca digo que soy comunista por lo general, porque enseguida son prejuicios, pero con el tiempo hablas y eres comunista, sí, hombre, pero y enseguida mezclan comunismo con Rusia, con todos. Hay una perversión muy grande. Digo, aquí hasta hace 4 días sacar la bandera de España era considerado de fachas, y el término patriotismo era considerado de fachas. Es decir, hay perversiones en el lenguaje y en el subconsciente importantes. Vale, para concretar un poco y sacar una conclusión de todo esto que habéis estado hablando, las estatuas de Lenin que hemos visto derribadas por los manifestantes estos días, ¿creéis que ha sido por un odio anticomunista o por un tema ideológico o por un odio antirruso? Lenin lo que representa, en cierto modo, en Ucrania, para la gente, para el imaginario de la gente que ha derrumbado esto, es la persona que impidió que Ucrania fuera un país independiente por primera vez en la historia. Entonces, ahí Lenin lo que representa sería, en cierto modo, imperialismo. O sea, lo podéis compartir o no, pero estoy hablando desde el punto de vista del imaginario de la gente que ha derrumbado la estatua de Lenin, ¿vale? No lo estoy justificando. Pero dentro de su propio punto de vista es lógico que la derriben, ¿vale? Podemos estar de acuerdo, digo, que se derribaron en el 56 la estatua de Stalin en Budapest, o se han derribado otros símbolos en otros lugares. Entonces, lo que representaba Lenin para ellos ya no es que sea gente anticomunista que quiera derrumbar la estatua de Lenin, tirar la estatua de Lenin porque fue quien fue, sino lo que quieren es reventar todo tipo de símbolo prorruso o imperialista ruso, como pasó, por ejemplo, en Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, en los 90, y sobre todo a partir del año 2000 echaban a los rusos de todos los puestos de la administración, y la gente cualificada, mucho mejor cualificada, pero las revoluciones que hubo en Kirguistán, Tayikistán en los 90 y sobre todo en el año 2000 se dedicaban a pulirse a todos los rusos. O sea, es que el elemento ruso lo unen a lo político, pero no tiene por qué ser lo mismo. Es que dentro de ese imaginario tiene su lógica, aunque no la compartamos. También, ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, en parte sí, y bueno, también es que eso también habría que matizarlo. Fue para ellos, con Lenin se perdió la primera oportunidad de que Ucrania fuera un estado independiente, pero claro, un estado independiente como tal, en cierta manera, era un estado que se unía al resto de estados de la URSS. Y bueno, y tampoco Lenin llegó e invadió un estado que ya era independiente, porque tampoco lo era de antes, porque partimos de la base de que y a veces se incita eso a pensarnos eso, que Unión Soviética es igual a Rusia, y es verdad que era el estado más poblado y del que partió de las ciudades de Rusia es donde partió la revolución, pero la Unión Soviética precisamente no tenía el nombre de Rusia, como antes había sido el Imperio Ruso, sino que los obreros de Rusia hicieron la revolución cuando estalló en el resto de países. Decidieron que esa independencia iba a ser una falsa independencia, porque iban a seguir en manos de sus burguesías nacionales y con sus trapicheos pues con otros países, con los países imperialistas. Y bueno, y en cuanto a las repúblicas de Asia Central, Kazajstán y demás, sí comparto lo que has dicho de que lo que se hizo a partir del 2000 y tal de expulsar a los rusos, pero realmente la mayoría no eran rusos, eran kazajstaníes o de nacimiento, o sea, eran descendientes de los rusos a veces incluso desde antes de la revolución, de la época de los zares, o sea, eran étnicamente rusos pero nacidos en Kazajstán, Uzbekistán o donde fuera. Y creo que en la parte europea pasa lo mismo, que sí, muchos son o sea, ucranianos, por ejemplo, de nacimiento, aunque desciendan de rusos que vinieron pues igual en la época de los zares incluso.
Víctor. Sí, hay un detalle poco conocido y por eso yo creo que no se puede desligar qué parte hay de sentimiento real en eso y parte de construcción histórica posteriori. Porque si por algo se caracterizó la Unión Soviética es por ese respeto a las peculiaridades nacionales. Y yo creo que resultaría de interés, y es difícil de encontrar, ver, por ejemplo, la política lingüística que tenía la Unión Soviética, que creó centenares de dialectos en grafía latina que no lo tenían antes, para facilitar que esas lenguas pudieran seguir existiendo y pudieran publicarse, tuvieran sus imprentas, tuvieran sus publicaciones, etcétera, etcétera. Además de respetar pues esa lengua en sus propias universidades, en sus propios organismos nacionales, etcétera, etcétera. O sea, realmente se podría poner incluso de la política más ambiciosa que ha habido nunca a nivel lingüístico a la política de la Unión Soviética. Con lo cual, ¿hasta qué punto es un sentimiento real y es un sentimiento construido a posteriori? Yo creo que sería difícil de decir. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en el debate, en la mesa redonda, y os vamos a dejar ahora con una canción y seguiremos más adelante con otras cuestiones sobre este tema y más sobre el papel de la izquierda también en Rusia, y lo engancharemos con los medios de comunicación. Разреши мне заглянуть в твои глаза, подари улыбку свою. Все нормально, я хочу тебе сказать, я тебя как прежде люблю. Москва, регги, на асфальте я танцую вместе с тобой. Москва, регги, все нормально, целый день просто бой. Разреши мне заглянуть в твои глаза, улыбайся вместе со мной. Все нормально, я хочу тебе сказать, этот город полностью твой. Москва, регги, на асфальте я танцую вместе с тобой. Москва, регги, все нормально, целый день просто бой. На асфальте все танцуют вместе с тобой. Москва, регги, все нормально, целый день просто бой. Москва, stop and madness. На асфальте все танцуют вместе с тобой. Москва, stop and madness. Все нормально, целый день просто бой. Москва, stop and madness. На асфальте все танцуют вместе с тобой. Москва, stop and madness. Все нормально, целый день просто бой. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué intereses puede haber detrás y por qué no se destacan, por ejemplo, las concesiones que sí está haciendo el presidente Yanukovych? Bueno, es cierto, la visión occidental que está enviando la prensa europea y norteamericana es una visión maniquea, falsa, manipulada, que insiste en una visión en la que, por una parte, estaría un sector democrático representado por esta
oposición de Klitschko, Yermivok, Yatsenyuk, etcétera, y otro sector que sería antidemocrático representado por el actual gobierno. No hace falta decir que es una visión tan evidentemente maniquea y falsa que no resiste el menor análisis. Entre otras cosas porque, al margen de que los dos sectores están complicados en cuestiones de corrupción, tanto la oposición como el actual gobierno, el gobierno fue elegido democráticamente y entre los sectores de la oposición hay fuerzas no ya antidemocráticas, sino incluso claramente xenófobas, antirrusas y claramente fascistas y nazis. Y ahora os vamos a dejar con la entrevista a Alberto Sicilia, creador y autor del blog Principio Marsupia, donde estos últimos días ha ido narrando un poco la situación de Ucrania. Está ahí él como corresponsal y bueno, y esto es lo que nos ha contado. Quería preguntarte si has vivido la realidad de cerca, si nos puedes contextualizar un poco cuál es la situación política allí en Ucrania. Bueno, pues esta historia comenzó a finales del mes de noviembre del año pasado, de 2013, cuando el gobierno de Yanukovych iba a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero en el último momento no lo firmó. Entonces hubo gente que salió a la calle para protestar en Kiev. Salieron a la plaza central de Kiev, que es la Plaza de la Independencia, y estuvieron ahí durante unos días. Una semana después entró la policía a desalojarlos y hubo bastantes detenidos, unos cuantos heridos, y a partir de ahí digamos que la cosa se volvió bastante masiva, y lo que comenzó como una historia Europa sí, Europa no, ahora se ha convertido en un conflicto digamos interno del país entre los que apoyan al presidente y los que están en la calle, que son los que están pidiendo básicamente que dimita al presidente. Entonces lo que han conseguido es que dimita al primer ministro y al gobierno, pero el presidente sigue todavía en el poder. ¿Y notas diferencias entre lo que has vivido por ti mismo y lo que cuentan los medios de comunicación? A ver, yo antes de ir lo que leía en los medios, pues bueno, pues en los medios españoles o en los medios pues en inglés, británicos o tal que uno mira desde aquí, o franceses, se habla mucho desde fuera, se habla mucho de la relación con la Unión Europea, si lo que la gente allí quiere es la Unión Europea o no la Unión Europea. Se habla también bastante de la tensión, digamos, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Porque al final también eso es una parte de la historia. Hay digamos que Yanukovych, el presidente, es un poco entre comillas, pero más bien prorruso, y la oposición es más bien pro-occidental. De eso se habla mucho en los medios extranjeros, pero cuando estás allí, la gente de la plaza te habla bastante poco de eso. O sea, la gente de la plaza lo que te habla es de, pues acabo de terminar la carrera, aquí no hay trabajo, los políticos son unos corruptos, o sea que de los, digamos, del enfoque es bastante diferente allí dentro, o al menos con la gente con la que he hablado, el enfoque es bastante diferente con la gente que uno se encuentra a lo que se lee desde fuera, sí. Y luego también nos han llegado noticias sobre el liderazgo de la extrema derecha y grupos neonazis en las protestas. ¿Es esto cierto? Sí, hay, o sea, digamos que entre la gente que está en la calle en el centro de Kiev, digamos que en el centro de Kiev lo han tomado los manifestantes, la policía han puesto barricadas así, digamos, en las calles de entrada al centro de Kiev, y todo ese espacio, que es bastante grande, está tomado por los manifestantes, y entre los manifestantes la verdad es que hay muchos grupos diferentes. Ya están los principales partidos de la oposición, hay también muchísima gente joven que no se crea en ningún partido, y luego también hay, como tú dices, grupos de extrema derecha, y digamos que los hemos visto desfilar por allí en pequeños grupos, con palos, con uniformes militares,
y desde luego que existen. Y además son, digamos, los que están cogiendo, ¿cómo decirlo?, entre comillas, respeto del resto de manifestantes, porque son los que cuando hay leña con la policía son los que primero están ahí, los que más se pegan. Y entonces, pues algunos manifestantes dicen, no estoy de acuerdo con estos locos, pero son los que, gracias a estos locos, la policía no entra aquí. Sí, eso es lo que quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo conviven estos grupos tan distintos, si es que lo son, dentro de una misma protesta y cómo se recibe a los grupos de ultraderecha? Pues yo los días que hemos estado allí, digamos que no... O sea, se les critica, pues sobre todo de la gente joven, ¿no? Hay mucha gente, ya te digo, o sea, creo que el grupo más numeroso es, pues eso, gente joven. Allí la mayoría de la gente tiene estudios universitarios, pero el paro también es altísimo. La mayoría de la gente joven está emigrando fuera, pero tampoco he escuchado una crítica muy importante, ¿no? Allí es como, bueno, nuestro primer objetivo es que se vaya el presidente. Estos locos nos sirven a ese objetivo, nos sirven para seguir aquí en la plaza. ¿Y con la izquierda qué ocurre? ¿Tiene alguna representación entre los manifestantes? La izquierda, o sea, digamos, el partido de izquierdas más bien es el que está en el gobierno. O sea que hay, por ejemplo, el Partido Comunista forma parte del gobierno, aunque ahora ya no hay gobierno. O sea, quiere decir, el gobierno ha dimitido, pero no, por ejemplo, el Partido Comunista está fuera de las protestas. Lo último sería un poco, ¿no?, de esto que comentabas al principio, que tanto dicen los medios de comunicación aquí en España de un sector prorruso, si es cierto, ¿no?, y qué diferencias encontramos entre estos grupos proeuropeos y los grupos prorrusos. A ver, la historia es que Ucrania es un país bastante dividido, porque en la zona este del país gran parte de la población habla ruso, no habla ucraniano. Y por ejemplo, si miras los resultados electorales, en la zona este del país se vota siempre a partidos que abogan por acercarse otra vez a Rusia, y en el oeste del país al revés, ¿no? O sea, es donde, digamos, es el corazón, el oeste del país, el corazón del nacionalismo ucraniano, que digamos que su idea es que pues eso, han estado oprimidos por los rusos durante décadas y ocupados por los rusos durante décadas, y son su peor enemigo y tal. Entonces es un país muy polarizado entre las dos corrientes, ¿no? Entonces Yanukovych, el que está en el poder, es digamos, de la parte prorrusa, del este. En el este yo creo que sigue teniendo un apoyo muy importante, y en el oeste son los grupos de la oposición los que tienen más fuerza. Seguimos con nuestra mesa. Vamos a lanzar una pregunta. ¿Qué efectos tendría realmente, según vuestro criterio, la entrada de Ucrania en la Unión Europea? ¿A qué responde realmente este sentimiento proeuropeísta también? ¿Quién quiere comenzar? Sí, Víctor. Bueno, yo creo que hay algunos ucranianos que, un poco al estilo de lo que han hecho los rumanos, creen que la apertura a la Unión Europea va a permitirles emigrar, porque realmente vive una situación de pobreza importante. Ahora bien, hay que analizar en el propio país qué condiciones va a suponer. Y Piotr Simonenko, el secretario general del Partido Comunista de Ucrania, lo define como un acuerdo suicida. ¿Y por qué? Pues para empezar, el acuerdo es un acuerdo de libre comercio, como por ejemplo el que nos oponemos a que haga la Unión Europea con Estados Unidos, que no garantiza ni siquiera la adhesión a la Unión Europea. Lo que hace es un préstamo muy pequeño a cambio de las reformas al estilo del FMI, que desmantelarían el país absolutamente y quitarían aranceles. En definitiva, dejarían que entrasen a saco todos los capitales transnacionales europeos y desmantelasen el país. Para que nos hagamos una idea, Ucrania tiene que hacer frente el próximo año a casi 17.000 millones de deuda,
y el préstamo que le ofrece la Unión Europea es de 1.000 millones de euros. Es decir, de los 17.000 de deuda que tiene que pagar, le va a dar 1. O sea, no le soluciona ningún problema y encima le va a desmantelar el país. Tanto es así que lo que ellos la razón por la que Yanukovych pospone ese tratado es porque calcula que habría que inyectar 160.000 millones de dólares para que no se hundiera la industria en los primeros años. Es decir, la entrada tan masiva de los capitales europeos iba a suponer, como pasó en España, por otro lado, la desindustrialización brutal, el aumento del paro, la depauperización aún mayor de la clase trabajadora ucraniana. O sea, un desastre absoluto. Y por otro lado tenemos la propuesta de Rusia. O sea, podemos hablar de dos imperialismos, pero es que las condiciones son muy diferentes. Lo que Putin propone es, de esos 17.000 millones de deuda, en vez de darle 1, le da 15.000 millones de euros de deuda. O sea, casi le cubre la deuda del año siguiente. Pero es que además es su suministrador de gas natural, etcétera. Y le propone una rebaja de 1/3 del precio del gas. O sea, realmente los problemas, por ejemplo, de abastecimiento energético que tiene la población iban a estar muchísimo más cubiertos con el acuerdo ruso. Y por si fuera poco, es su salida natural. Digamos que el 40% del comercio de Ucrania es con Rusia, mientras que con la Unión Europea es solo el 20%. Y por si fuera poco, esa entrada tan masiva de los capitales sería desastrosa para la balanza de pagos de Ucrania, que ya tiene un desequilibrio brutal respecto a la Unión Europea. Un desequilibrio comercial de 9,2 mil millones de euros y un desequilibrio en las inversiones de 21,9 mil millones de euros. O sea, es decir, vemos que tiene una situación de debilidad absoluta frente a la Unión Europea, que no le da ninguna contrapartida, que le va a desmantelar la industria, y que en cambio lo que le dice Rusia es decir, te vamos a salvar los próximos años, te vamos a dar energía barata y encima vas a estar en una zona de influencia relativamente a salvo del capital transnacional europeo y americano. O sea, podemos debatir si un imperialismo es mejor si los dos imperialismos tienen sus cosas malas, pero es que la situación no se puede comparar uno con otro. Precisamente es el eterno debate. En el mejor de los casos, cuando hablamos con los comunistas no debemos perder el norte con respecto a lo que es un imperialismo, etcétera, etcétera, que si China, Rusia, no sé qué. Pero está claro que en estos momentos, sin entrar en el tema en tema de moral o en lo que puede ser en el futuro, pero si en estos momentos a un país soberano le interesan más los acuerdos con un imperialismo o foco de poder o lo que sea, porque son más beneficiosos, como muy bien ha explicado Víctor, en estos momentos, a día de hoy son así de beneficiosos, luego ya veremos, pero a día de hoy son así, son menos dañinos que caer bajo la órbita depredadora de la Unión Europea y de Estados Unidos y demás. Pues un país soberano sin perder el norte debe de ni caer en utopías ni nada, pero sin perder el norte debe analizar qué le interesa más en cada momento. Y está claro que al pueblo ucraniano, a la clase trabajadora, no le interesa para nada el acercarse a la Unión Europea. Y para muestra un botón, que lo veamos los que vivimos ya en la Unión Europea, que ha supuesto para nuestros países pérdida de soberanía, de la industria, de productos y de cosas agrícolas que antes se podían fabricar y vivir de ellos, y ahora pues la Unión Europea pone límites, etcétera, etcétera. Entonces estas uniones no interesan para nada con la Unión Europea, Estados Unidos y demás. Es tirar la casa por la ventana. Y te lanzo la pregunta, Julio, y dices lo que tengas que decir también aparte. Ante esto que habéis dicho los dos, como nuestros referentes ideológicos, ¿qué deberían hacer ahí? O sea, la izquierda y el Partido Comunista de ahí de Ucrania, ¿deberían apoyar al gobierno, o sea, en consignas deberían apoyar al gobierno de Yanukovych? Yo creo que como todo es matizable. Es como si llega aquí el 15M, ¿no? En el pasado, y nos dijeran desde fuera: oye, ¿los comunistas están a favor del gobierno o en contra? Estamos en contra. Entonces, ¿qué está a favor del PP, que es la oposición mayoritaria? Hombre, no. Esto es lo mismo. ¿Estamos a favor de Yanukovych o estamos a favor de rebeldes? Hombre, son matizables. No estamos ni a favor de unos ni los otros. Igual que no estamos ni a favor ni de Rusia ni de la Unión Europea. Creemos que estamos a favor de los intereses de nuestra clase, y como tal tenemos que apoyar un proceso en el cual la clase trabajadora pueda decidir
de forma libre y sin manipulaciones cuál es su destino. Entonces, yo creo que los comunistas no tenemos que estar ni a favor ni en contra de Yanukovych, tenemos que hacer un poco de trabajo y contrahegemonía, desde pues el comunista ucraniano defendiéndose o al comunista pues baturro haciendo un programa de radio sobre Ucrania. Yo creo que el Partido Comunista de Ucrania tiene muy clara una prioridad, que es la que han tenido los partidos comunistas en estas situaciones, y es detener al fascismo, y se han organizado para detenerlo en las calles. Dicho esto, tal como se plantea el tema, ellos han sido lo suficientemente inteligentes como para saber que frente a esa ofensiva tanto mediática como de los partidos de la oposición, en vez de posicionarse frente a un presidente bastante cuestionable, a favor de un presidente bastante cuestionable y que no tiene y que ha perdido muchos apoyos, ellos, para ganar esa batalla ideológica, lo que han hecho es algo muy inteligente, que es plantear un referéndum. Es decir, ¿quiere la oposición plantearse el tema de la Unión Europea o la zona de influencia rusa? Muy bien, que decida el pueblo, que decida la clase trabajadora. Yo creo que haya sido lo suficientemente inteligente para saber contrarrestar la batalla mediática a favor de la entrada en la Unión Europea con, digamos, un pulso sobre la mesa. ¿Queréis esto? Muy bien, pues demostradlo en un referéndum. Aitor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con esto de la actuación del Partido Comunista. Por ejemplo, cuando la famosa Revolución Naranja en las elecciones, la primera vuelta, dijo el Partido Comunista, si no me equivoco, iba solo contra todos, contra Yushchenko y contra Yanukovych. En la segunda vuelta apoyó, y creo que es la palabra clave, es apoyo estratégico en ese momento puntual. Como se ha dicho, pues en la zona este de Ucrania los comunistas han salido a la calle a parar a los fascistas para que no asaltaran las sedes del gobierno de Yanukovych, que él mismo estaba haciendo dejación de la defensa, la policía, el ejército los estaba utilizando de una manera timorata, etcétera, para parar a los escuadristas de Svoboda y compañía. Entonces, claro, yo creo que eso es lo clave, es un apoyo estratégico, y es lo que podemos extrapolar a muchos países, a Irán, a China, a yo que sé, cuando las revoluciones árabes, la Libia de Gaddafi, etcétera. ¿Qué es apoyar o qué es defender? Pues frente a estos lo apoyamos, pero cuando pase esta oleada de que el capitalismo y el imperialismo occidental se está ensañando con esto, vamos a seguir haciendo las críticas y la confrontación con ese gobierno burgués, como han estado haciendo hasta ahora, sin renunciar a su ideología. Y claro, también ver cuando haces una crítica o cuando haces una lucha, a quién beneficias objetivamente. Si atacas a Yanukovych cuando está todo el imperialismo intentándolo derribar, diciendo que es una dictadura, que los luchadores por la libertad se manifiestan, porque eso es otro tema. El Partido Comunista, nosotros nos hemos informado por internet o por donde sea de que existe y de cuál es su postura, etcétera, pero los medios de comunicación no nos van a van a hablar de los comunistas, ni de la división territorial, ni de nada de eso. Nos lo van a simplificar de una manera que ya sabemos todos, que es el gobierno dictatorial frente a los luchadores por la libertad, pero no explican, o sea, no nos explican cuál es su concepto así que tienen en abstracto de libertad, de dictadura, entonces, claro, por eso pienso que hay que informarnos y... Víctor. Y además yo creo que hay que, digamos, entrar un poco en la complejidad del papel de Yanukovych, porque aparte de que es un partido que representa un poco a esas élites que se beneficiaron del desmantelamiento del país una vez que la Unión Soviética, él ha contribuido indirectamente también al auge de Svoboda. Hace 4 años Svoboda era un partido bastante limitado en cuanto a su capacidad de propaganda, su capacidad de actuación, y era un partido residual del 0,12%. Fue a raíz de la autorización de Yanukovych cuando Svoboda tiene el margen de libertad y actuación suficiente como para, con el apoyo de las potencias imperialistas, tener el auge que tiene ahora. Con lo cual, digamos que Yanukovych intentó, frente a su propio desprestigio, presentarse como el defensor del país frente a una oposición, digamos, de ultraderecha, que lógicamente se le ha ido de las manos. Con lo cual, aún se ve más claro que Yanukovych no es ni mucho menos
digamos, el gobernante ideal que deberíamos apoyar los comunistas, sino que ha sido sus propios también errores como presidente de Ucrania los que han conducido también a esta situación. Claro, podríamos hablar de una situación en la que parecidamente aquí en España, en que las protestas muchas veces se canalizan o se intenta canalizar hacia el partido que está actualmente en el gobierno. Pues igual, las revueltas ucranianas, los opositores han intentado canalizarlas a través de eso. Claro. Aunque claro, la situación es mucho más compleja y las soluciones son mucho más radicales que encabezarlas desde así. Bien, pues vamos a hablar ahora de, si os parece, de los medios de comunicación y el contraste que está habiendo entre la cobertura de las protestas ahí en Ucrania con otras protestas que no las tenemos muy lejos, por ejemplo aquí en España, en Burgos, con Gamonal, o mismamente en Zaragoza, las informaciones locales que han aparecido tras los últimos disturbios. Pero antes vamos a introducirlo con nuestra sección de la redacción de hoy, que nos hablará un poco del análisis mediático. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Según nuestros medios de comunicación, lo ocurrido en Gamonal fue un berrinche de un barrio sin historia, que se está extendiendo por multitud de ciudades porque los radicales antisistema quieren salir a pasear con adoquines en las mochilas. Lo de Gamonal fue un lapsus y los medios así lo trataron. Mientras, lo que ocurre fuera y lejos de nuestras fronteras, de ejemplos de lucha popular, no es tan mal. Es el refrán al revés. Más vale malo desconocido que bueno por conocer. O lo que es lo mismo, vamos a pasar de largo datos sobre Ucrania, no vaya a ser que la gente se dé cuenta del pastel y no se lo quiera comer. Allí, los manifestantes, según nuestros medios de comunicación, se ve que queman contenedores de una forma muy democrática para pedir el ingreso en la Unión Europea, un deseo muy legítimo. Parece ser. Merece la pena hacerse eco de ello, ya que aquí cada vez nos preguntamos más qué narices hemos ganado entrando en esa secta conocida como Unión Monetaria del Euro. Que los instigadores de esas manifestaciones sean grupos y partidos fascistas o de corte neonazi tampoco da muy buena imagen. Vamos a pasarlo por alto, dirán. ¿Quién se va a enterar? Mientras que aquí somos unos caprichosos que no entendemos que, ya que vivimos por encima de nuestras posibilidades, ahora tenemos que pagar la cuenta, en Ucrania solo luchan por sus derechos. Tampoco te van a decir que ya se sabe de 2 regiones de Ucrania en las que se ha legalizado el Partido Comunista, por ser contrarios a los intereses del país, o a los intereses de los rebeldes que han tomado esas regiones. Sin embargo, ha habido una defensa del Partido Comunista que ha creado milicias populares para luchar contra el fascismo. De todo esto, tampoco se hacen eco los medios de comunicación. Se vive un conflicto entre 2 bandos del país, no entre un gobierno y el pueblo, que se levanta completamente contra el gobierno. Es mucho más complicado que ello. Nosotros no estamos diciendo nada nuevo, y no es la primera ni la última vez que ocurre este fenómeno. Sin embargo, cada vez es más fácil de dejar de pensar como el presentador de Antena 3 e informarte en medios no controlados por los intereses de una clase que no es la tuya y ya sabes lo que van a decir. Bueno, lo cierto es que las imágenes de lo que está sucediendo en Kiev y en el resto de Ucrania con las violentas manifestaciones está dando la vuelta al mundo, pero el tratamiento que se le está dando por parte de algunos medios en algunas ocasiones no es demasiado acertado, incluso puede haber falsas informaciones. Les vamos a enseñar algunos ejemplos de ello, así como el doble rasero usado por rotativos y televisiones para tratar algunos temas propios si los comparamos con los disturbios de la capital ucraniana. Vamos a empezar con el periódico español, con el ABC. Aquí tenemos 2 portadas, una de la manifestación pacífica del 15M, La Puerta del Sol. Este diario, en su portada, indicaba fuera de la ley. Muestra cómo el corazón de Madrid estaba tomado por los manifestantes que gritaban consignas contra el gobierno. Tachaba a los congregados de estar cometiendo delitos e incluso atentar contra la integridad estatal. Pues bien, ese mismo periódico, el ABC, aquí lo ven, represión mortal en Kiev. Cambia bastante, habla de esa represión, de esa dura represión policial. Incluso habla de 5 muertos cuando todavía ni tan siquiera estaba confirmado por las autoridades. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org.
Bien, pues vamos a seguir con el último bloque de nuestra mesa. Vamos a hablar de medios de comunicación. En primer lugar, ¿qué opináis de la cobertura que están haciendo los medios de comunicación occidentales o nuestros medios de comunicación españoles, que tenemos más cercano, sobre las protestas de Ucrania? Yo creo que la cobertura es muy buena para a quien le interesa, pero realmente es una muy buena cobertura, porque saben vender, al mismo tiempo están condenando. Vamos a lo sencillo. El ataque, lo que está pasando en Gamonal, ¿vale? El proceso democrático de Gamonal que está viviéndose en las calles, con la movidón que hay en Kiev. O sea, en 5 minutos te condenan un contenedor quemándose en la calle de Burgos y te aplauden de forma indirecta que un grupo de nazis armados tomen un edificio público. O sea, es fascinante lo buenos que son los medios de comunicación a la hora de conseguir que un mensaje tenga dos significados. O sea, lo mismo tenga dos significados. Y cómo lo orientan de un lado a otro. El tratamiento es buenísimo. Podemos estar de acuerdo o no, pero el tratamiento es que es buenísimo, el doble rasero. Y qué decir, el Capital no da puntada sin hilo, ¿no? Saben muy bien hacia dónde tiran y saben que el que paga la publicidad de ese periódico será la Telefónica, que querrá comprar alguna filial de la compañía telefónica de Ucrania, o será Dragados ACS, que querrá participar en la construcción de alguna autovía, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que estamos descubriendo nada nuevo más allá de eso. Pues es que lo ha dicho muy bien el camarada. Yo, por añadir algo, creo que los medios en España han sido especialistas en el mensaje europeísta y en el soporte a la Unión Europea y a todo lo que supone el capital transnacional que opera a ese nivel, sobre todo el país. O sea, si vemos el país, y de hecho recientemente el acuerdo que tiene con el Banco Central, ya me saldrá, bueno. Sí, con el Banco Central creo que es. Sí, para informar sobre América Latina. No era el Banco Central, bueno, ¿no? Da igual. Bueno, sí, el caso, el País, que supuestamente es el periódico más progre de los periódicos de tirada nacional, ha sido experto también en ese mensaje europeísta favorable a las transnacionales de las que forma parte como empresa. Y tanto es así que no les duele lo más mínimo, como no les ha dolido nunca, apoyar a una oposición fascista si eso contribuye a sumar a la jugosa periferia europea vinculada a las repúblicas soviéticas a la Unión Europea. Y no es nuevo, o sea, yo ya digo, los medios españoles han sido buenísimos en esa estrategia europeísta, hasta el punto de que España, de los grandes países de Europa, fue de los únicos que, cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, en vez de tener una escisión de la socialdemocracia a la izquierda, la tuvo de la izquierda hacia la socialdemocracia. Con lo cual, para que veamos hasta qué punto el grado de penetración ideológica que han conseguido con el mensaje europeísta es brutal. Con lo cual, pues bueno, como decía el camarada, pues ¿a quién beneficia, no? Pues beneficia a las empresas transnacionales. Aitor. Bueno, pues eso ha sido, la manipulación está siendo brutal, etcétera, pero bueno, no esperábamos otra cosa, desde luego. Responden a sus intereses de clase y punto. Está claro también, por ejemplo, estas cosas son curiosas de analizar cuando ves que si hay un espectro ideológico en España oficial, que sería pues la izquierda y la derecha, sin entrar en más matices, la izquierda, por así decirlo, oficial, como piensa gran parte de la población, o como se le obliga a pensar, porque se nos obliga a pensar, pues con estas manipulaciones consiguen que a la derecha, a la gente de derechas le guste lo que pasa en Ucrania, porque luchan contra un gobierno dictatorial pro Putin que viene de la Unión Soviética, no sé qué, se lo van a vender así, pero a la izquierda le van a vender, mira lo que hacen porque hay un gobierno malo y nosotros aquí deberíamos hacer lo mismo. Mucha gente que se considera izquierdas pero que no ha hecho un análisis crítico serio de lo que está pasando, ve gente en la calle utilizar la violencia contra la policía y solo esa imagen le mola y punto, sin analizar más allá. Creo que han sabido cubrir muy bien, y por ejemplo lo han hecho también con las primaveras árabes o con otras muchas cosas. Saben cubrir muy bien para que eso guste tanto a la llamada izquierda, a personas que puedan ser de izquierdas como de derechas. Ahí vemos el poder que tienen, que en una portada nos muestren una estatua de Lenin tirada, ardiendo, sí, y un contenedor en Burgos parezca aquí el desastre
para el país. Una pregunta que os quería hacer. ¿Creéis que la culpa de que el discurso proeuropeísta esté triunfando en Ucrania, aunque con todo lo que habéis dicho que va tan en contra de los intereses de la mayoría, es debido al mensaje de los medios de comunicación, principalmente? Yo creo que la pregunta tendría que ser un poco replanteada. Primero, ¿qué información tiene? Sí, básicamente, pues que si la culpa de que en Ucrania esté viviendo perdón, la culpa de que en Ucrania haya un proceso parece ser que mayoritario de querer integrar en la Unión Europea responde a los medios de comunicación, o que es una percepción que nosotros tenemos a través de la visión de los medios. Claro, esto es como si te mandas a 5 pavos a la luna y vuelven y dicen, no, es que la luna es triangular. Dices tú, la leche, que no, dice, que he estado yo, que te digo yo que es triangular. Te pueden estar mintiendo, pero ¿quién ha estado en la luna? Han estado esos 5 pavos. La información que llega a nosotros, ¿quién la ha traído primero? Los medios de comunicación mayoritarios. Es más, el 95% de la población española, porque está el 5% que está en Twitter, ¿qué información tiene de Ucrania? La que le ha llegado mediante los medios de comunicación. Luego, entonces, ¿qué información van a construir en su imaginario? Obviamente, en la medida en que el medio de comunicación traiga esa información, la información estará manipulada. A día de hoy, ¿por qué hay tanto apoyo hacia mira, una anécdota os voy a contar. Mira, te voy a responder con esta anécdota, te va a explicar esta respuesta. A ver, adelante. Estaba otro día yo en mi pueblo y estaba hablando pues con una mujer, ¿no? Y yo decía, que me voy al extranjero mañana. Y me decían, pues a ver si te juntas con los ucranianos. Pues saben que yo así soy un poco rebelde. Y me decía, ¿por qué? Dice, son dos tíos guays. Y digo, ¿por qué? Dice, están ahí liándola. Y digo, pero hombre, que esos son fachas, tal y cual. Y le explico un poquito a la mujer, de forma contrahegemónica, lo que era. Entonces me preguntó a la mujer, entonces, ¿debo de dejar de admirar a los ucranianos? Y dije, claro, ¿qué imagen tienes tú de los ucranianos? Y la imagen que tenía ella es la imagen que tiene todo el mundo ahora de ucranianos. Unos tíos y tías que han cogido, han dicho, oye, se acabó esto, sí, y van a tirar abajo a un tío que es un sinvergüenza. Esa es la imagen que tiene la gente a día de hoy. ¿Y cómo ha llegado esa imagen al imaginario popular? Pues a través de los medios de comunicación, que es el único canal que les ha dicho que la luna es triangular. ¿Pensáis que lo que acaba de decir Julio, esa imagen de los ucranianos es la que tiene mayoritariamente España? Porque sería algo contradictorio pensar que si mínimamente ha calado el discurso de los que protestamos aquí en España contra la Unión Europea, es bastante triste pensar que pueda la gente mayoritariamente apoyar a los manifestantes de ahí que piden la entrada en la Unión Europea. Pero son lo suficientemente inteligentes como para desviar y hablar poco de los objetivos de las protestas e intentar vincular, como decía el compañero Cierzo Rojo, de los símbolos, ¿no? La épica, ¿no? de ese pueblo que se levanta contra un gobernador malo, malísimo, corrupto. Entonces, pues un poco lo que decía el compañero, son capaces de vender a la derecha europeísta de, fíjate que este gobierno pro-Putin va a meterse en la UE, y a la gente pues que somos un poco de izquierdas, estamos en los movimientos sociales, pero a lo mejor no tenemos esa capacidad de acceder a otro tipo de información, nos venden que fíjate que hay un pueblo que está luchando contra un tirano, ¿no? Entonces, ese doble juego, que es muy inteligente, le sirve para desviar para hurtar el debate. Lo que hacen es hurtar el debate. No te están hablando de qué supone la entrada de la Unión Europea para los ucranianos. No te están hablando de qué beneficios o no va a tener aliarse con Putin a los ucranianos. Lo que te están diciendo es que hay un tipo muy malo y unos tipos que protestan. Y te van a simplificar el debate de la forma lo suficientemente simple que todo se reduzca a esa dicotomía donde o estás con el pueblo o estás con un corrupto. Entonces, consiguen, digamos, hurtar el debate, descontextualizar y que se reduzca a, fíjate, esos que protestan qué buenos son y qué tal, ¿no? Digamos que, perdón por que interprete, digamos que el plano, esto es un poquito lo que he dicho antes yo, el plano, la construcción del mensaje se hace desde lo emocional, ¿vale? No desde lo racional. No se compara si se vive mal o si se vive bien. Se compara un poquito la emoción, jugar con la emoción. Y además, justo en el momento que tenemos la crisis española, la gente desconfía de los políticos. Entonces, se ve muy representada por la población ucraniana, ¿no? La gente en el bar, todos oímos, hay que coger y meter 4 tiros. Y están viendo que le están cogiendo los ucranianos y están metiendo 4 tiros. Y están tirando a tomar por saco, quieren tirar a un presidente. Y luego, si le construyes que el presidente, como decía muy bien, el presidente es malo, mucho mejor. Lo que se da es un proceso
de no me sale la palabra ahora, de cuando tú te sientes parte de otra persona, empatizar, así es. Muy bien, la gente se ve representada con el pueblo ucraniano, aunque sea falso, pero han conseguido que se siente representado de una forma bastante emocional. Muy bien explicado. Aitor, ¿quieres hacer? A ver, voy pensando cosas, pero se me va el hilo conforme las... También la cosa es... Sí, puedes hablar, perdona, de también lo que tengas que decir y la diferencia que puede haber entre los manifestantes de Gamonal con los manifestantes ucranianos, que no... Bueno, está claro que yo no voy a entrar en el debate de si me parecería bien o mal que la violencia que utilizan los manifestantes ucranianos se utilizara aquí, etcétera, pero está claro que a día de hoy no es comparable, aparte de que no es comparable en lo ideológico, porque en Ucrania son ultranacionalistas o incluso nazis los que están encabezando las protestas. Aparte estaría el tema de los métodos que utilizan, que sin entrar en si me parecen bien o mal, está claro que si eres en España pacífico, los medios te convierten en violento. Si eres en Ucrania violento, pues no te van a criminalizar, van a minimizar esa violencia, van a utilizar sus palabras, aunque las mismas imágenes que te muestran sean de un policía que lo están intentando quemar vivo, pero van a utilizar las palabras adecuadas para que tú no lo sientas como violencia excesiva. Entonces ves las imágenes y intentas abstraerte de lo que te dice el audio, la voz, y ves que intentan atropellar a la policía con excavadoras. La policía será una policía que está para lo que está, para reprimir, ese instrumento de represión del Estado, pero yo los estoy viendo, por lo menos lo que he visto, incluso en los medios de comunicación del capital, una policía bastante más comedida que la de aquí. No les veo sacar demasiado la porra, y hay vídeos en los que se les ve recibir leches y ni siquiera sacan las porras, ni llevan escudos ni escopetas de goma. Entonces los medios de comunicación siempre van a hacer eso, y en el momento que si tú tuvieras delante al que te muestra esas imágenes y esos audios y le dices, bueno, entonces si yo en Gamonal quemo un contenedor y en Kiev quemo 80 contenedores, un autobús y un policía, porque eso es malo y porque esto es bueno, supongo que ellos no nos dan la oportunidad, pero supongo que ellos mismos nos contestarían, pero es que ahí hay una dictadura, ya que hay una democracia y no puedes hacer eso. Supongo que así ya tendrían la cuadratura del círculo si llegara a darse el caso de que se nos ocurriera a todo el mundo preguntarles eso y llegar a hacerlo. Fíjate la diferencia entre esa estrategia policial, que además suele ir por regiones, yo no sé por qué, fíjate, lo de las estrategias policiales va muy por regiones, y ahí sí que se hace lo del bloque de escudos que avanza o retrocede, pero no hay una digamos, tanta violencia activa como estamos acostumbrados aquí, donde es carga directa. Sí. O sea, es una estrategia mucho más de contención. Y sin embargo aquí no solo ves esas cargas, no solo tienes pelotas de goma prohibidas en casi toda la Unión Europea, no solo ves en Gamonal al guardia de seguridad del banco que saca la pistola. O sea, violencia muchísimo más desmedida que no se pone en comparación con lo que sucede en Ucrania. Y viceversa. Se criminaliza de una forma brutal cosas mucho más suaves de Gamonal con la violencia mucho más desmedida de los manifestantes en Ucrania. Y ahí incluso los medios más supuestamente progresistas, como podemos pensar por ejemplo en La Sexta, que en los espacios de opinión, y esto es muy importante diferenciarlo, tú en los espacios de opinión puedes permitirte jugar con una libertad que los espacios informativos, que son los que al final asientan esas opiniones, sí, no te puedes permitir. Y en La Sexta se vio muy bien cómo mientras el Intermedio y otros programas guays hablaban bien de Gamonal, tenías en el informativo una de las coberturas más vergonzosas que se han visto sobre Gamonal. La de las vallas y todo la eso. De las sí. vallas. veo que es que era brutal. Donde se veía la marcha pacífica de los manifestantes, que había tantos en la calle, que había una valla que, bueno, que no es que la empujaran, es que la apartaban un poco para poder pasar, y la reportera de La Sexta era como, están levantando las vallas, veo violencia en las calles. Sí, sí. Y luego lo mejor es cuando un manifestante le pone la pancarta delante de la cámara para que se vea lo que pone en la pancarta, y entonces la pobre periodista acongojada dice, no, es que no me dejan hacer mi trabajo, están gritando contra nosotros, nos están reprimiendo.
La violencia inherente al sistema. Sí, y Radio Nacional de España, por ejemplo, ha hecho, que ya es más esperable, pero bueno, Radio Nacional de España, por ejemplo, hizo lo mismo cuando pues un periodista estaba mintiendo descaradamente en antena diciendo que se habían destruido comercios y un hombre del barrio dijo, no, comercios del barrio nos han destruido, se han atacado bancos que aparte los consideramos también culpables de esta situación. Y cogió, pues tanto el periodista que estaba a pie de calle como el que estaba en los estudios de radio, empezó a decir, no, es que no nos dejan hacer nuestro trabajo. Pero yo en el fondo pienso que no mentían los periodistas de Radio Nacional de España o de La Sexta, porque su trabajo es defender los intereses de la burguesía y mentir al pueblo. Entonces, pues sí, en cierta manera, si según cómo veamos que es tu trabajo, sí, no te dejaban hacerlo, no te dejaban mentir a tu pueblo. Como tampoco le dejaban hacer su trabajo a la policía cuando estaba cargando en Kiev. Decías que la policía estaba en Kiev cargada de forma diferente aquí en España. Voy a hacer una comparativa un poquito y que cada uno construya sus ideas para evitar que se me juzgue de enaltecimiento del terrorismo. A ver, aquí hemos visto en España a gente en el 15M de diferentes edades, desde gente muy vieja a gente mayor, recibir hostias a mansalva estando sentada en el suelo con los brazos en alto. Tortas a más, pero bueno, todas las hemos visto. La policía ha cargado en sentadas aquí en España por todos lados. Manifas de gente de barrio, también la policía ha repartido por todos lados. De hecho, bueno, Incarni se llama esta mujer de Valladolid que le han dado y la verdad es que la policía reparte. ¿Sabes dónde he visto yo? Yo no he visto a la policía repartir a la gente así. Cuando los astilleros cortaban la carretera en Cádiz o cuando los mineros de Asturias lanzaban cohetes. Ahí la policía se guardaba un poquito más contra esos tíos de 100 kilos que, bueno, deben tener las manos como catálogos de pollas. O sea, los tíos gigantescos. O sea, ahí en Ucrania, por ejemplo, cuando la gente va armada y dispara a la policía tampoco carga tanto. Es decir, aquí hay un cierto comparativa que a veces la policía, cuando estás sentado y tienes 65 años, sí que te puede pegar. Pero sin embargo, cuando hay 50 personas como tú lanzándote cohetes, la policía se echa un poco para atrás, ¿no? Para buscar la solución hace falta construir un poquito de poder popular para frenar a todos estos asaltos. Víctor. Pues poco más que añadir. Es que, no, iba a decir simplemente lo de la mujer de Valladolid, que estaba ingresada por un derrame cerebral después de la carga de la policía cuando se estaban concentrando frente a la conferencia del PP. Bien, Julio. Me pareció oír a mí, que corregidme si es mentira, a lo mejor es un troll de internet, que le había cobrado hasta por la mañana del sábado una cría de 4 años, había llevado un viaje. No tengo ahora. A lo mejor es una troleada, porque como Twitter es un patio de vecinos en el que cada uno suelta la que quiere. Bueno, si os parece, vamos a cortar ya el tema. Podemos sacar como conclusión que el poder, ante una crisis de poder que estamos viendo ya no solo aquí en España, sino hablando en líneas generales, pues en la Europa, pues en el momento de Ucrania, España, donde el poder ante su crisis intenta también canalizar las protestas que le aparecen para llevarlas a sus propios intereses. Cerramos ya la mesa, despedimos a nuestros invitados. Julio, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado, me ha hecho mucha ilusión. Vale, esperemos tenerte otra vez pronto aquí en Iskra Radio. Víctor Relova, buenas noches también. Buenas noches y gracias por invitarme. Y Aitor, de Cierzo Rojo, buenas noches y gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ahora os dejamos con nuestra pregunta tonta. Bueno, 2 secciones seguidas, la pregunta tonta, que será hoy, tratará sobre si tan comunista eres, porque no te vas a Cuba, y luego seguidamente la sección de cine y ya el cierre del programa. Si tan comunista eres, ¿por qué no te vas a Cuba? Primero, porque como las personas normales, como los trabajadores, tenemos lazos sentimentales y familiares en la tierra en la que hemos nacido, con nuestros pueblos y nuestros barrios. Tenemos familia y amigos con las que estamos unidos, incluso una cultura a la que nos es difícil abandonar. Segundo, los revolucionarios queremos cambiar la tierra en la que hemos nacido para construir en ella una sociedad justa. Por lo que, y exceptuando algunos casos, como por ejemplo las nulas esperanzas de futuro y la consiguiente necesidad de emigrar para poder vivir, permaneceremos aquí. Tercero, si cada vez que en una parte del mundo los trabajadores llegan al poder, todos los comunistas tuviéramos que emigrar allí, ya hubiéramos emigrado a Rusia en el 17 y no hubiera habido ninguna experiencia socialista aparte de la soviética. Cuarto,
Otra vez más, esto solo beneficiaría a las clases dominantes de los lugares de origen de los revolucionarios, que les resultaría menos peligroso en otros países que dentro del propio país. Hoy en Cine y Propaganda vamos a aprovechar el debate con UPyD para hablar acerca de uno de sus miembros más polémicos, el actor Tony Cantó. Conocido por su papel en Siete Vidas, en los últimos años ha tomado parte de la política activa del país a través de UPyD. No ha estado exento de polémica y sus declaraciones han llegado a incendiar las redes sociales en más de una ocasión. En principio, estrictamente hablando, los animales no tendrían derechos, a la par que tampoco tienen obligaciones. El cine y la derecha mantienen una estrecha relación desde que el actor Ronald Reagan llegara a la presidencia de Estados Unidos en 1981. Le fue mejor como político que como actor, ya que a pesar de llegar a presidir el sindicato de actores de pantalla, la carrera artística de Reagan estuvo más vinculada a la serie B que al cine comercial. Otro gran afiliado del Partido Republicano es Clint Eastwood, quien apoyó públicamente las campañas presidenciales de Eisenhower y Richard Nixon. Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. A pesar de ello, Eastwood siempre ha sido muy crítico con su propio partido y nunca llegó a aprobar las guerras de Corea, Afganistán e Irak, afirmando que Estados Unidos no debe jugar el papel de policía del mundo. El actor se considera a sí mismo demasiado individualista para ser de derechas o de izquierdas. Un actor con un sesgo ideológico más claro es el austríaco Arnold Schwarzenegger, elegido gobernador de California en 2003 con un 48% de los votos. Su vuelta al cine no va a frenar su carrera política, y hay rumores que apuntan a una posible candidatura al Senado de Estados Unidos. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. La cara B de la politización de Hollywood la encontramos en el activismo político de izquierdas propuesto por actores de la talla de Sean Penn o Jane Fonda, posiblemente los dos casos más conocidos. En 1972, Jane Fonda viajó hasta Vietnam del Norte y, subido a un cañón, exigió por radio a Estados Unidos el cese de los bombardeos. También Sean Penn llegó a visitar un país invadido por el tío Sam, en este caso Irak, como medio de protesta ante la invasión militar. Actualmente, el actor se encuentra volcado con sus labores humanitarias en Haití. Sean Penn se ha definido públicamente como marxista y fue amigo del presidente Hugo Chávez, a cuyo funeral asistió. Mi nombre es Gatsby Mills y vengo a reclutaros. Quiero reclutaros para luchar por preservar vuestra democracia. Hermanos y hermanas, debéis salir del armario. Otro ejemplo famoso del activismo político es la actriz Susan Sarandon, detenida decenas de veces en el instituto por protestar contra la guerra de Vietnam. Junto a su marido Tim Robbins, también se le vio mostrando su simpatía por el colectivo Occupy Wall Street. Uno que conoce bien la cara amarga del activismo es Martin Sheen, quien, a diferencia de su hijo Charlie, ha llevado una vida más solidaria. ¿Hueles eso? No hueles, ¿verdad? ¿Qué es? Es napalm. Nada del mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. El protagonista de Apocalypse Now ingresó por primera vez en prisión por protestar por la famosa guerra de las galaxias de Ronald Reagan, quien pretendió utilizar sistemas tierra-aire para lanzar misiles nucleares. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado, no olvidéis visitarnos en cine, propaganda y cintasdevideo.blogspot.com. Sayonara, baby. Quiero en el club de la lucha a los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida.
Bien, decir que la sección de cine la íbamos a poner para el programa de UPyD del último día, pero al final no pudimos. Bien, pues llegamos al final del programa. Nuestros invitados han hablado sobre Ucrania, hemos destapado el discurso de los más media sobre las protestas del país, las hemos confrontado con las de aquí, las de Gamonal. No nos ha dado tiempo a hablar de Zaragoza, que queríamos hablar un poquillo. Víctor me está pidiendo alguna palabra. Yo quiero decir que como no ha dado tiempo, que sobre todo cuando los camaradas estudiantes de arquitectura terminen exámenes, que molaría hacer un programa específico sobre Gamonal y todo este tipo de protestas vinculados a desarrollos urbanos. Yo creo, me ha picado el gusanillo ahora que estoy leyendo el libro Ciudades Rebeldes de David Harvey, y creo que tendría mucha miga porque el movimiento vecinal en torno a ese tipo de estrategias del capital, tanto para desplazar geográficamente a la clase obrera como para enriquecerse, creo que tendría mucho interés. Hay algo preparado ya por ahí, tienen algo preparado los compañeros. Sí, has estado bien ahí. Como siempre, la organización es inteligente. Sí, además el tema, también en el caso preciso de España, también es muy interesante, el tema de la construcción y las protestas que surgen. Bien, pues llegamos al final del programa. Como siempre, recordad que nos podéis escuchar todos los lunes a las 10 de la noche en Radio May, la 102.8 FM de Zaragoza, y nuestro siguiente programa tratará sobre agricultura. Buenas noches y seguid escuchando Isca Radio. Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if you a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. 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 Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.